Hola a todos, bienvenidos a más una clase. En estos tiempos de pandemia de COVID-19, el tema de la salud se ha vuelto aún más urgente. En esta tercera semana enfocamos nuestras preocupaciones con la alimentación y con la salud. Y he separado aquí algunos aspectos importantes sobre este último tema. Naturalmente desde la perspectiva de la expresión en español. Vayamos por nuestra clase. El título de nuestra clase es "Quien come con cordura por su salud procura". Este es un refrán en español, no es un refrán español en realidad, que indica, no, que significa que para tener salud hay que comer bien y de forma saludable, ¿no? Con sabiduría, con inteligencia, con cordura, con conciencia. ¿Sí? Nuestro enfoque acá, ¿no? En esta videoclase está en algunos aspectos de la salud. Y el primer aspecto que vamos a estudiar es cómo expresar dolor y malestar en español. ¿No? El primer aspecto que tenemos que tener en cuenta ahí, ¿no? Que para expresar dolor y malestar, yo puedo utilizar básicamente hay dos formas. El verbo doler, ¿no? O la expresión tengo dolor de, más la parte del cuerpo, o tengo dolor en, más la parte del cuerpo. Vamos a ver ahí algunos ejemplos. El primer aspecto que yo tengo que llevar en cuenta, ¿no? Con relación al verbo doler, ¿no? Es que el verbo doler me funciona ahí como el verbo gustar, que estudiamos ahí en el español 1. ¿No? ¿Y cuál es la característica del verbo gustar? Es que el verbo gustar yo no voy a conjugar como en portugués, ¿no? Donde yo hago la concordancia del verbo gustar con la persona, sino con la cosa que afecta a la persona. Y este raciocinio es lo mismo con relación al verbo doler, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el verbo gustar, yo tengo acá, ¿no? Los pronombres opcionales. A mí, a ti, a él, a ella, a usted, a nosotros, a vosotros, a ellos, a ellas, a ustedes, etc., ¿no? Lo que sería obligatorio es el pronombre complemento ahí, ¿no? Que me va a indicar a quién le duele. Esto sí es obligatorio, ¿no? Estos pronombres pueden ser entonces me, cuando el dolor se refiere a mí, te, a ti, le, a él, a ella, a usted, nos, a nosotros o a nosotras, os, a vosotros o a vosotras, y les, a ellos, a ellas y a ustedes. Bien, como el verbo gustar, el verbo doler me va a concordar con la cosa que le duele. Entonces, por ejemplo, es una cosa en singular, es una parte del cuerpo en singular, ¿no? Yo voy a expresar en singular. Entonces, por ejemplo, si es la cabeza y soy yo que siento el dolor, me duele la cabeza. Si es, por ejemplo, pero si yo pienso ahí en la relación con varias personas, algo raro de pasar, ¿no? Pero que es posible, ¿cómo no? ¿No? Por ejemplo, mis amigos y yo comimos algo que no nos cayó bien. Ahora, nosotros, nos duele la barriga, ¿no? La parte del cuerpo que nos duele es la barriga, entonces nos duele la barriga, ¿no? O sea, independiente del pronombre, ¿no? De la persona, el verbo va a concordar con la parte del cuerpo que le duele. Yo puedo pensar ahí también en singular, ¿no? Cuando estoy relacionando con un verbo. Por ejemplo, ¿no? El atleta ha roto una pierna, quebró una pierna, ¿no? Le duele caminar, ¿no? O sea, esta relación ahí es con el verbo caminar, le duele caminar.
¿no? Bien, y ahí en plural, yo voy a utilizar el verbo en plural cuando, ¿no?, la cosa que duele a la persona está en plural. Ahí en esta lista de ejemplos tenemos dos casos en plural, las piernas y los ojos. Entonces, por ejemplo, ¿no?, me duelen las piernas, me duelen los ojos, ¿no? Y acá abajo yo tengo tres ejemplos con este yo, con este me, ¿no? Entonces en singular, me duele la espalda, ¿no? Me duele las costas, me duele la espalda, me duele caminar, me duelen, ella en plural, las piernas. Facilísimo, ¿no? Bien, la otra forma de expresar, expresar dolor, ¿no?, es expresar con el verbo tener dolor de o tener dolor en. Y ahí yo conjugo el verbo tener con la persona, ¿no? Yo tengo, tú tienes, él tiene, ella tiene, usted tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Entonces, muy bien, entonces miremos ahí. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de garganta, tengo dolor de espalda, tengo dolor muscular. Ahí con verbo no utilizaría ni de ni en, tampoco en. Tengo dolor en las articulaciones, tengo dolor en el ojo derecho, ¿no?, que para mí es el derecho, para ustedes se bien como izquierdo, ¿no? Bien. Hay un aspecto interesante de la pronunciación de las enfermedades en español, ¿no?, que muchas enfermedades tienen una tónica diferente, ¿no?, con relación ahí al portugués. Las palabras se escriben de forma muy parecida, ¿no?, tienen una pronunciación de forma semejante, pero tienen tónicas diferentes. Son palabras heterotónicas en los dos idiomas. Cuando yo hago la comparación entre el portugués y el español. ¿Qué quiere decir eso? No, vamos a pensar lo siguiente. Principalmente estas palabras con ia, ¿no? La i, ¿no?, solo será tónica cuando lleva tilde, cuando tenga acento no i, ¿no? Si no lleva tilde, la tónica se viene para la sílaba anterior. Y en portugués, ¿no?, estas palabras formadas con ia, este ia en portugués es tónico. Entonces, por ejemplo, em português eu digo alergia, não é? Que este ia é tônico. Anemia, né? En espanhol eu digo alergia, igualmente anemia, ¿no? Como no lleva tilde, como não tem acento no i, a tônica é a sílaba anterior. Alergia, anemia, epilepsia, hemorragia, fibromialgia. Pero nota que miopía ya lleva tilde, entonces yo pronuncio miopía, ¿no? Neumonía también lleva tilde, ¿no? Entonces en este caso sí, yo tengo la tónica, yo tengo esta I tónica, miopía, neumonía. En portugués, ¿no?, en el rostro, acne, ¿no?, en portugués. En español, acné. Nota ahí que la tilde está en la E y por lo tanto esta es la tónica, acné, ¿sí? Bien, en estos tiempos, ¿no?, ahí en 2020, estamos escuchando mucho sobre epidemias y pandemias, ¿no? Epidemia, pandemia. Notem que também são palavras heterotônicas, ¿no? E eu vou pronunciar com uma tonicidade diferente em comparação aí com o português. ¿Sí? Bien. Si tienen dudas, ¿no?, sobre la pronunciación, vale mucho la pena
ir a herramientas, tanto en Google, ¿no? Que Google tiene una herramienta de pronunciación bastante buena, que ya he comentado ahí en otro momento, y también Forbo, ¿no? Forbo, que también tiene ahí esta posibilidad para que ustedes escuchen diferentes pronunciaciones y puedan practicar. Ustedes también tienen siempre la oportunidad, ¿no? De las lives ahí, ¿no? Las lives con nuestros facilitadores en las cuales ellos podrán ayudarles en la pronunciación de estas palabras y de muchas otras cuestiones más. ¿Está bien? Bien, sigamos. Dentro de las enfermedades, yo tengo ahí las itis. Itis, esta terminación, ¿no? Que me va a indicar diferentes inflamaciones, ¿no? Como la gastritis, la rinitis, la tendinitis, la conjuntivitis, la bronquitis. ¿Sí? Bien, como comentaba para ustedes ahí, ¿no? En el inicio de la clase, vivimos en un momento bastante crítico de pandemia, la pandemia de COVID-19. Y mucho se ha discutido, ¿no? En estas últimas semanas sobre cómo se escribe, ¿no? COVID-19, cómo se escribe, cómo se dice, ¿no? Si en masculino, como una forma masculina, o si como una forma femenina, ¿no? ¿Cómo se dice ahí correctamente? Vamos a participar un poco de esta discusión. Prácticamente ahí, ¿no? Desde el comienzo de la pandemia, el uso masivo ha sido en masculino. O sea, muchos periódicos, muchos noticieros han divulgado como el COVID-19, relacionando ahí la enfermedad con el coronavirus, no coronavirus, que sería masculino. Pero la Real Academia Española, ¿no? La máxima autoridad ahí de lengua española en el mundo, se ha pronunciado sobre el tema en su página web y en Twitter. Miremos a dos de sus tweets, ¿no? Que discuten ahí esta cuestión, si decimos el COVID o la COVID. ¿Está bien? El primer tweet, entonces, de la cuenta de RAE, ¿no? De la Real Academia Española, dice lo siguiente: el acrónimo COVID-19, que da nombre a la enfermedad, se usa normalmente en masculino, el COVID-19, por influjo del género de coronavirus y de otras enfermedades víricas, como el Zika, el ébola, ¿no? Que toman el nombre del virus que las causa. ¿Está bien? Bien. Pero, en otro tweet, ¿no? La RAE informa, ¿no? Que el uso en femenino, la COVID-19, tal como lo hace la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? En sus páginas en español, está justificado por ser enfermedad, o sea, disease en inglés. El núcleo del acrónimo coronavirus disease. Pero RAE termina ahí, ¿no? Concluyendo que tanto el COVID-19 como la COVID-19 serían formas correctas. O sea, ambas formas se consideran válidas. ¿Está bien? Desde la perspectiva de pronunciarse en la forma masculina, porque concorda con coronavirus, y desde la forma femenina, la COVID, ¿no? Porque es la enfermedad del coronavirus. ¿Está bien? Bien. Pero ahora se está más o menos padronizando esta cuestión,
¿no? Y muchos lugares están utilizando ahí, después de esta manifestación, ¿no?, de la RAE, y mirando las recomendaciones de la OMS, está más o menos estandarizándose para la forma femenina, la COVID-19. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre síntomas, ¿no? Uno de los puntos que trabajamos ahí en nuestro material es cómo yo expreso síntomas. Vamos a aprovechar un poco este tema, ¿no?, este tema actual, para investigar un poco un vocabulario relacionado a síntomas de enfermedades. Y noten ahí, ¿no?, que la palabra síntoma también es una palabra heterotónica. Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio, ¿sí? Otros síntomas menos comunes son molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, y erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. ¿Sí? Es una enfermedad bastante grave ahí, ¿no?, que está poniéndonos todos con mucho miedo. Bien, los síntomas graves, ¿no?, son ahí los siguientes: la dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse, ¿no? Ahí ya es un estado más avanzado de la enfermedad, ¿no?, que nos ha preocupado ahí muchísimo en las últimas semanas. ¿Y cómo yo expreso síntomas en español, no? Porque esta clase sigue siendo ahí una clase de español. Yo puedo utilizar expresiones como me siento o me encuentro. No, por ejemplo, me siento cansado, me siento con dificultad para comer, me encuentro con dificultad para respirar, me encuentro mal, me siento mareado, me siento sin energía o me encuentro sin energía, ¿no? Para expresar un síntoma, yo puedo también utilizar ahí el verbo tener. Entonces volvemos acá a trabajar el verbo tener, ¿no? Si en español 1 introducimos ahí la conjugación del verbo tener, ahora en el español 2 estamos profundizando los usos de este verbo. Y uno de los aspectos que yo puedo, uno de los usos que yo tengo del verbo tener es para expresar síntomas. Entonces, por ejemplo, tengo fiebre, tengo mareos, náuseas, temblores, ¿no? Y ahí en el material tenemos ahí una relación de otros síntomas para describir enfermedades, ¿no? Naturalmente es algo bastante difícil, ¿no?, memorizar todas las enfermedades, todos los síntomas, ¿no? Como consejo que les doy, ¿no?, es que hay que poner en un contexto este vocabulario y estas estructuras. Por ejemplo, ¿no?, pensar ahí los aspectos de esta enfermedad en la cual, contra la cual estamos luchando todos, ¿no? Otro aspecto es pensar, por ejemplo, ¿no?, sobre qué enfermedades, ¿no?, ya has pasado o que las tienes, para que, por ejemplo, en una situación emergencial en otro idioma, tú puedas ahí expresar y pedir auxilio o describir la situación a un médico o situaciones así. ¿Está bien? Bien. Muy bien, entonces finalizamos ahí este contenido. Espero que este contenido les sea útil. Independiente del idioma, es importante cuidarnos y saber cómo protegernos y proteger a los
demás. En esta tercera semana vamos a estudiar mucho de alimentación y salud. Y para agregar contenidos a su aprendizaje y a su formación personal, les dejamos algunos materiales más. Si tienen dudas, cuestiones o comentarios, no se olviden de utilizar nuestro foro. ¿Sí? Cuídense, buenos estudios y hasta la próxima.